Imagínate trabajar toda tu vida para el mismo jefe, ser el más leal, el más honesto, y que un día él mismo te acuse de ladrón, te destruya la reputación y use a la policía para aplastarte. Eso le pasó a Martín aquí en México. Pero lo que ese patrón poderoso no sabía es que estaba a punto de cometer el error que lo llevaría a perderlo todo frente a la mirada de millones. Quédate hasta el final, porque vas a sentir la misma satisfacción que Martín cuando humilló públicamente a quien creyó que podía destruirlo. A Injustiza Comesa, en una pequeña ciudad del estado de Jalisco, donde las calles empedradas y las fachadas coloniales contaban historias de generaciones, vivía Martín, un hombre sencillo de 42 años. Desde joven había trabajado en la misma fábrica de muebles, un taller famoso por exportar piezas artesanales a todo el país. No era el más rápido ni el más fuerte, pero todos coincidían en que era el más leal. Nunca faltaba. Nunca se quejaba y siempre ayudaba a los compañeros cuando había que quedarse más horas. El patrón, don Ramiro, había heredado la fábrica de su padre y la dirigía con mano de hierro. Su reputación en el pueblo era doble. Para algunos, un empresario de éxito. Para otros, un hombre soberbio que humillaba a quien osara contradecirlo. Martín siempre evitaba problemas, pero todo cambió el día en que, sin previo aviso, recibió una carta en la que se le acusaba de robar material de la bodega. La acusación era absurda. Martín nunca había tomado ni un clavo sin permiso, pero don Ramiro ya había hecho correr el rumor entre proveedores y clientes de que su empleado más antiguo era un ladrón. En cuestión de días, los vecinos comenzaron a mirarlo con desconfianza. Sus hijos llegaron llorando de la escuela porque otros niños les gritaban «hijos de ratero». Martín fue despedido sin liquidación y con la amenaza de que, si intentaba demandar, don Ramiro movería sus contactos para que terminara en la cárcel. Y todos sabían que el patrón tenía amigos en la presidencia municipal, en la policía e incluso en el juzgado local. El hombre que había dado su vida a la empresa ahora no tenía trabajo, su reputación estaba destruida y la puerta a cualquier empleo estaba cerrada. En las noches, al escuchar el llanto de su esposa por las cuentas sin pagar, Martín se juraba que encontraría la forma de limpiar su nombre, y aunque no lo sabía todavía, ese juramento lo llevaría a enfrentarse al hombre más poderoso del pueblo en una batalla que pocos creían que podía ganar. Si esta injusticia te indigna, comenta abajo lo que tú harías en el lugar de Martín y apoya este tipo de historias con tu suscripción. El poder contra el más débil. Las semanas siguientes fueron un infierno para Martín. Cada vez que salía a buscar trabajo, los encargados de recursos humanos le decían lo mismo. Lo sentimos, pero no podemos contratarlo. Él sabía que no era casualidad. Había escuchado a un viejo compañero decirle en voz baja que don Ramiro llamaba personalmente a los patrones de la región para advertirles que Martín era problemático y peligroso. Un día, mientras esperaba el autobús en la plaza central, 2 patrullas se detuvieron frente a él. Bajaron 3 policías municipales y sin explicaciones lo revisaron de pies a cabeza. Uno de ellos le susurró: «Deja de hacer ruido, o la próxima vez no será solo una revisión». Martín entendió que el patrón estaba usando sus conexiones para intimidarlo. En casa, las cosas empeoraban, la despensa se vaciaba y su esposa, Rosa, empezó a vender tamales en la calle para sobrevivir. Una noche, al regresar de vender, llegó llorando. Un inspector del ayuntamiento le había decomisado la mercancía y le dijo que no podía vender sin permiso. Martín sabía que ese permiso era fácil de conseguir, pero en su caso se lo negaban. El mensaje era claro: Ramiro quería aplastarlos por completo. La gota que colmó el vaso llegó cuando su hijo mayor, Emilio, de 17 años, fue detenido al salir de la preparatoria. La acusación: portación de droga.
pero todo era una trampa. Los vecinos vieron cómo un policía plantó un paquete en su mochila. Emilio estuvo encerrado 3 días y solo lo liberaron porque un reportero local, amigo de la familia, publicó la historia en un periódico digital. Fue en ese momento cuando Martín comprendió que no bastaba con defenderse. Tenía que contraatacar. Buscó ayuda en todos lados, pero los abogados locales se negaban a llevar el caso. Decían que enfrentarse a Ramiro era suicidio profesional. Entonces, una tarde, en la biblioteca municipal, mientras revisaba viejos periódicos, encontró algo. Una serie de notas sobre irregularidades en la fábrica, incluyendo una investigación inconclusa por fraude fiscal. Ahí, en esas páginas amarillentas, Martín vio una chispa de esperanza. Si lograba conectar esas irregularidades con pruebas actuales, podría no solo limpiar su nombre, sino derrumbar al hombre que lo había destruido. Sabía que el riesgo era enorme, pero también que ya no tenía nada que perder. Si crees que Martín debe seguir adelante y enfrentar al patrón, deja tu comentario y apoya la historia con un me gusta, para que más personas la vean. La revancha y la caída del poderoso. Martín pasó semanas reuniendo información en silencio. Visitó antiguos empleados que habían sido despedidos de forma injusta. Habló con proveedores que habían tenido problemas de pagos y poco a poco armó un expediente que mostraba años de corrupción dentro de la fábrica. Lo más valioso fue el testimonio de un contador que había trabajado para Ramiro y que por miedo había guardado copias de documentos que probaban desvío de dinero, facturas falsas y sobornos a autoridades municipales. Con todo en mano, Martín decidió no ir primero a la policía local ni al juzgado de su ciudad. Sabía que ahí estaba todo comprado. En cambio, tomó un autobús a Guadalajara y entregó el expediente a un periodista de investigación de un noticiero nacional. También incluyó en la carpeta una carta donde explicaba su historia y cómo había sido víctima de represalias. 2 semanas después, la bomba explotó. En horario estelar, el noticiero transmitió un reportaje de 10 minutos donde aparecía la historia de Martín, junto con pruebas contundentes de los delitos de Ramiro. Se mostraban las facturas falsas, las transferencias ilícitas y testimonios de varias personas que confirmaban el abuso de poder. La indignación en redes sociales fue inmediata. Miles de comentarios exigían justicia y la etiqueta Ramiro corrupto se volvió tendencia nacional. En el pueblo, la noticia cayó como un trueno. La policía estatal llegó a la fábrica y clausuró el lugar. Ramiro fue detenido y trasladado a un penal de máxima seguridad mientras se investigaban más de 20 cargos en su contra. Los mismos funcionarios que antes le sonreían, ahora evitaban siquiera pronunciar su nombre. Martín, por su parte, fue entrevistado en televisión. Habló con calma, sin odio, pero con firmeza. No hice esto por venganza. Lo hice porque nadie más debía pasar lo que mi familia pasó. Sus palabras emocionaron a miles de personas y le devolvieron la dignidad que le habían robado. Con el tiempo, pudo abrir un pequeño taller de carpintería con ayuda de amigos y clientes que lo buscaron tras conocer la verdad. La fábrica de Ramiro quedó abandonada, cubierta de polvo y silencio, como un monumento a la soberbia que se creyó intocable. Y así, en un país donde muchas veces el poder parece aplastar al justo, la historia de un empleado fiel que se atrevió a enfrentar a su jefe poderoso demostró que, con valor y perseverancia, incluso el más pequeño puede derribar a un gigante. Si esta victoria te llenó de satisfacción, comenta qué parte de la historia más te impactó y suscríbete para más relatos de justicia como este. En un país donde la desigualdad y el abuso de autoridad parecen parte del paisaje diario, historias como la de Martín son un recordatorio poderoso de que la verdad y la perseverancia pueden cambiarlo todo. Durante años,
Él creyó que la lealtad y el trabajo duro eran suficientes para ganarse un lugar, pero aprendió, a través del dolor y la humillación, que hay personas que confunden el poder con la impunidad. Lo que más duele no es solo la injusticia inicial, sino cómo ésta se extiende como veneno. Afecta a la familia, a los amigos, a la comunidad. A veces, el miedo nos convence de que es mejor callar, y es ahí donde los poderosos se sienten invencibles. Martín rompió ese silencio, no porque fuera más fuerte, sino porque decidió que ya no podía vivir arrodillado. Cada documento que reunió, cada conversación que sostuvo con quienes también habían sido víctimas, fue un paso hacia recuperar su dignidad. Y al exponer públicamente a Ramiro, no solo limpió su nombre, sino que inspiró a otros a no rendirse. Tal vez tú también hayas enfrentado una injusticia, grande o pequeña. Quizá te hicieron creer que no podías ganar, que tu voz no importaba. La historia de Martín demuestra lo contrario. Cuando la verdad está de tu lado, incluso la montaña más alta puede derrumbarse. Si este relato te hizo sentir rabia, impotencia y luego una satisfacción inmensa al ver la caída del abusador, te invito a que dejes tu comentario contando qué parte más te impactó. Dale like para que más personas conozcan esta historia y suscríbete, porque aquí seguimos contando casos reales de mexicanos que contra todo pronóstico se levantaron y triunfaron. Tu voz es parte de esta comunidad. No dejemos que el miedo escriba nuestras historias.